¿Te has preguntado alguna vez por qué el miedo tiene tanto poder sobre nuestras vidas? Dante Gebel nos recuerda que el miedo, aunque es natural, no debe dominar nuestras vidas. A través de ejemplos poderosos y relatos bíblicos, nos enseña que la presencia de Dios en nuestras vidas puede calmar nuestras tormentas internas y externas. Con Jesús en nuestra barca, podemos enfrentar cualquier desafío con una renovada valentía y confianza. Este vídeo no solo es una reflexión espiritual, sino una llamada a liberarnos de las cadenas del miedo y a vivir con la seguridad de que con fe y confianza en Dios podemos superar cualquier obstáculo. No te pierdas esta oportunidad de transformar tu perspectiva y encontrar una nueva esperanza y coraje en medio de tus desafíos diarios. Escuchemos el mensaje del pastor Dante Gebel a continuación. Y tal vez tu corazón no esté dando su último latido, pero sí hoy llegaste a este servicio con tus últimos ahorros, la última solución, la última pizca de café, el último crédito, la última oportunidad, el último análisis. Siempre llegamos a lo último de algo, la última onza de paciencia. Tenemos temor a que nos demanden, temor a terminar últimos, temor a perder los ahorros. Ese bulto en el pecho o en el antebrazo nos produce cierta preocupación. Ese lunar no nos gusta nada. Ese tipo que se mudó en la cuadra no nos da tranquilidad. Y entonces empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor. Y decimos, ¿qué tal si se me agota lo último que tengo? Nos llenamos de ansiedad. El miedo te encierra en una prisión y no puedes salir nunca más. Eso es lo que logra el miedo. El miedo nunca logra otra cosa que meterte dentro de una prisión y no te permite salir, ni ser feliz, ni ser libre. Ahora imagínate un día, un solo día, solo un día sin temor, un día sin miedo, sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin temor a la tragedia. Imagínate un día sin pensar que algo le pasará a tus hijos, que te faltará dinero, que no vas a comer mañana, que podrás pagar el mortgage. Un día sin temor alguno. Tú dices, wow, nunca lo había pensado así, creo que sería muy feliz. Y por eso el Señor preguntó, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienen miedo? Lanza la pregunta a los muchachos que estaban mojados y empapados en medio de una tormenta. Preguntarle por qué tienen miedo en medio de una tormenta atroz es como que un nadador le pregunte a otro, ¿por qué estás mojado? Porque es lógico que tenga miedo. Se supone que estamos en una tormenta, se supone que tengamos miedo. Los hombres escuchan la pregunta y están muy serios. El crucero acaba de convertirse en una pesadilla aterradora. Y así es como uno de ellos recuerda el viaje. Dice, luego el maestro Jesús subió a la barca y lo siguieron los discípulos. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Mateo 8:23. Escuchen este detalle, no se lo pierdan, por favor. De repente, una gran tormenta se desató en el mar. No todas las tormentas vienen de repente. En la pradera los agricultores ven los cambios de nubes y dicen, me parece que va a llover. Los que saben de tormentas dicen, mi mamá decía, me está doliendo la cadera, va a llover. Nunca supe cómo se conectaba la cadera con el clima, pero no fallaba la vieja. Era un barómetro. Ella decía, me duele la cadera, va a llover. Que usamos servicio meteorológico. La gente venía a decirle, Nelly, ¿le duele la cadera? Sí, ¿para cuándo? Para mañana. Y se venía la tormenta. Sin embargo, dice el apóstol, no, que esta tormenta saltó como un león desde el césped, de golpe, agazapada. Y Pedro y Juan luchan, son pescadores. Y el oficio les hace hacer que traten de mantener la vela lo más abajo posible. Mateo es recaudador de impuestos. Mateo trabaja en el IRS. Sabe tanto de velas, barcos y tormentas como yo de japonés, mandarín e inglés. Así que Mateo, el único esfuerzo que hace es por no vomitar o vomitar lo menos posible. La Biblia no dice que haya vomitado. Y él hubiese preferido relatar la historia de la siguiente forma, decir, y Jesús subió a la barca y entonces un arco iris apareció y vieron una bandada de palomas en formación de cruz. Esa hubiese sido una historia poética del Señor. Sin embargo, dice, el Señor se sube a la barca y se levanta una tormenta tan fuerte
que las olas inundaban la barca, con el Señor arriba. Esto me enseña una lección, señores. Subirse a la barca con Cristo puede implicar que tengas que mojarte con Él. Y no aprender o no entender este principio o este concepto básico nos causará muchos dolores de cabeza. Yo provengo de una iglesia donde se nos enseñó que si tu vida empezaba a tener tormentas es porque te habías alejado del Señor. A saber, por ejemplo, entrabas a la iglesia, mi mamá entraba con el dolor de cadera, que lo único que hacía es hacer un bien en la comunidad porque estaba haciendo el servicio meteorológico para el barrio, y ella decía, me duele la cadera. El pastor decía, no está bien con el Señor. Algo debe estar haciendo mal, si no tendría por qué estar enferma. ¿Qué significa tener a Jesús en nuestra barca? La presencia de Jesús en nuestra vida no significa ausencia de problemas, sino la seguridad de su presencia en medio de ellos. Dante nos recuerda que con Jesús en nuestra barca, podemos enfrentar cualquier tormenta con valentía y esperanza. Los seguidores de Jesús se enferman de malaria, entierran a sus hijos, luchan con adicciones, se enfrentan temores. No es la falta de tormenta lo que los distingue, sino que Jesús está en medio de esas tormentas. No es que no van a tener tormenta, porque cuando nos enteramos que un misionero fue ajusticiado, o que perdió uno de sus hijos, o que un cristiano tuvo un accidente, decimos, ay, ¿cómo Dios? Pero eso es lo que no entiendo de Dios, si servía al Señor. La Biblia no dice que estaremos exentos de tormentas, pero sí promete que nada nos puede pasar si Él está en la tormenta. Ustedes dicen, pero ¿cómo no me puede pasar nada malo si les pasa cosas malas? Pero el Señor vuelve a decir, quiero que entiendas lo siguiente. A lo mejor la tormenta es espantosa. A lo mejor la nube se pone tan negra que dices, voy a morir. Pero nada va a salirse de mis manos ni de mis planes porque yo estoy al control. Y yo soy el que invito. ¿Lo creen, sí o no? Ahora, dice Marcos agrega unos detalles muy curiosos. Dice, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. El cabezal no es un almohadón mullido, no es un cojincito. Es una bolsa de cuero llena de harina que se usa para estabilizar la barca, que lo suelen utilizar todavía los pescadores del Mediterráneo. Así que estaba con la cabeza durmiendo allí, y esa siesta preocupa a sus discípulos. Y le dicen, esto es lo que le dicen, ¡Maestro! ¿No ves que perecemos? En otra versión dice, ¿no tienes cuidado de que nos morimos? Versión Dante habla hoy, ¿te importa un cuerno que nos vamos a ahogar? ¿No te importa? A mí me suena como esa reprimenda de algunas mujeres que dicen, ¿ves? Nunca cambias. Como si ellos tuviesen un background para decir eso. ¿Ves? El mismo sucio. ¿Ves? El mismo muerto de hambre. Es como que no te importa, como diciendo, ya es la tercera, cuarta vez que te enganchamos que no te importa. No tienes cuidado. Eso es lo que hace el temor. ¿Por qué es importante no tener miedo? El miedo puede paralizarnos y desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. Dante Gebel enfatiza la importancia de vivir sin miedo para poder cumplir con nuestro llamado y vivir una vida plena en fe. El temor lo que hace es sacar nuestros colmillos, porque el temor corroe nuestra confianza en la bondad de Dios. Lo erosiona. Nos va drenando nuestra confianza en la bondad de Dios. Nos llenamos de miedo y perdemos el control. Y perder el control es lo que más miedo nos da cuando no tenemos el control de las cosas. Mamá, además de ser madre, esposa, hija y abuela, era controladora de la vida de todo el mundo. Ella podía controlar todo. Todo lo que había en su universo, que era el techo de la casa donde yo vivía, estaba bajo su control. Lo que se iba a comer, el calzón no se cambiaba si mamá no lo disponía. Ahí no se bañaba cuando alguien quería bañarse, si mamá no daba la orden. Y papá entendió eso desde que se casó con mamá. Por eso papá acuñó la frase, no sé, pregúntale a tu madre. Esa era la frase. Papá se declaró incompetente en la causa desde que se casó con la vieja. Dijo, la vieja decide, yo apruebo o desapruebo. Igual no importaba lo que dijera el viejo, porque la vieja era la última palabra. Había hablado Fidel Castro en Cuba. Cuando mamá hablaba, esa era mamá. Una persona así
puede manejar un automóvil, un submarino nuclear y pilotear un avión, un cazabombardero, pero nunca tenerla de copiloto porque te enferma, aunque seas un monje tibetano. Te enferma. Mamá mantenía una charla conmigo, con mi hermano, y le decía, cuidado viejo, dobla viejo, poné la luz de giro. El clic, la baliza, por favor. Cuidado, esto, frena, está frenando el de allá. Date vuelta, dobla, para acá no. Mi papá nunca necesitó un GPS. Mamá le decía, dobla derecha, a la izquierda, 3 cuadras, me duele la cadera, va a llover. Todo. Mamá era una controladora, una enferma del control. Entonces papá ya se había acostumbrado, que ella manejaba y hacía todo, y doblaba cara, ella hablaba, todo, quería controlar todo. Un día le manoteó el volante al viejo. La única vez que vi a mi papá enojado. Le agarró el volante y dijo, acá, no me toques el volante. Ni a mí me defendió así mi papá en la vida cuando le tocaron el volante. Hasta ahí llegó la vieja, porque la mamá sabía que mucho no podía tampoco estirar el elástico. Hasta ahí llegó, dijo, epa, nunca más le tocó el volante, pero igual, por telepatía se lo manejaba así, David. Y él doblaba. Mamá nunca hubiese podido subir un avión, porque en el avión, aunque es el medio de transporte más seguro, no tenemos control de nada. Nos quedamos allí, nos ajustamos el cinturón, no hay control de nada. Vas así, y uno no puede ver el piloto. Mamá lo que hubiese hecho. Mi mamá, miren, yo creo que ni Al Qaeda hubiese logrado lo que logró si mamá estaba en ese avión. Mamá hubiese tenido el control de todo. ¿Qué hacer cuando perdemos el control de las situaciones que no podemos cambiar? Goebbels enfatiza la importancia de fortalecer nuestra fe en Dios. Sugiere que al confiar en la presencia y el plan del Señor, podemos encontrar consuelo y seguridad incluso en medio de las tormentas más intensas. Goebbels destaca la necesidad de la oración y la meditación como medios para mantener una conexión espiritual y emocional con Dios durante tiempos difíciles. Todo. Cuando perdemos el control nos llenamos de temor. Perdemos el control de la salud. Perdemos el control de las finanzas. Mientras tengamos un poquito de control, la fe no es tal. La gente dice, no, yo sé que Dios me va a sanar. Aparte me dijo el médico que con este medicamento, con esta quimio me voy a sanar. Yo sé que Dios está conmigo porque aparte me lo dijo el contador, que no todo está perdido, que puede arreglar todavía los papeles. Mientras que haya una esperanza de que todavía tengo el control, no tenemos temor. Pero llega un momento en que llega la carta del banco y te dice que estás fuera, que eres historia, 5 días para desalojar. O el diagnóstico, no podemos hacer nada. Vaya a casa y pase los últimos días con su familia. O el día que nos enteramos de que el amor se fumó. O el día que nos enteramos que finalmente lo que temíamos ocurrió y no hay esperanza. Y cuando se acaba nuestra esperanza de control, es allí cuando decimos como las hermanas de Lázaro, yo lo único que quería es que lo hicieras, que sanaras a mi hermano, pero no estuviste aquí. ¿No ves que mi hermano se murió? ¿No ves que perecemos? Y la fe de resurrección es la que abandonamos. Pensamos que el Señor, hasta Dios tiene un límite. Hasta Dios puede hacer milagros, pero bueno, no tan al límite. Y yo recuerdo de mi mamá todas las frases que ella tenía, una detrás de la otra, muchos clichés, muchas frases. Y Jesús le declaró la guerra al temor, al punto tal que él mencionó 125 oraciones en modo imperativo, de las cuales 80 tienen que ver con no temas, no tengas temor, no te inquietes. Y en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra no temas figura, adivinen, 365 veces. Podría figurar 364 veces y estaría bien, o ¿qué tal 366? Pero solamente aparece no temas y es la única frase que se repite 365 veces. Eso tiene que tener una explicación. Y la primera que se me ocurre es la que se te está ocurriendo a ti también. Hay un no temas para cada día del año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. No temas, no temas, no temas. Alguien necesita oírlo. No tengas miedo. No teman. Ustedes valen más que muchos pajaritos, le dice el Señor a un grupo de gente. No teman por lo que habréis de vestir o de comer. Menciona en otro mensaje. Y como si no tuviera otro tema, más adelante dice, no temas, cree solamente.
tened ánimo, soy yo, no temáis, menciona caminando mientras que se parece un fantasma sobre el agua. No temáis a los que matan el cuerpo, preocupaos si pudieran quitarte el alma, pero no temas por el cuerpo. Le dice a su grupo íntimo, no temas, manada pequeña, a un anillo más grande, ya es un círculo un poquito más grande, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, le dice un padre desesperado. Luego hay una gran multitud y dice, y oiréis de guerra y de rumores de guerra, mas ustedes no teman, no tengan miedo. Va a ser un milagro. Jesús se le acerca, lo toca y le dije, levantaos. Y los leprosos que nadie los tocaba, dice, ¡hey! No teman. Cuando el Señor ascendió a los cielos, si pudieras haber hablado con cualquiera de los discípulos, le preguntarías, ¿qué frase repetía una y otra vez? No será levántate, ni serás poderoso, ni los ungiré, es no tengas miedo. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Yo estoy en la barca, estoy en tu vida. ¿Me veas o no me veas? Y si cuando a la altura de los ojos me tratas de buscar y no estoy, búscame entre los cabezales, quizás esté echando una siesta. Si no estoy en estribor, estaré en la proa, a babor, en algún lado en el barco, pero no me bajo del barco si tú estás arriba. Y más, si yo te invité a navegar, yo no me bajo del barco. No tengas temor. ¿Cómo la fe puede vencer el miedo? La fe es más fuerte que el miedo. Dante nos muestra cómo una fe sólida en Dios puede disipar los temores más profundos y darnos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Dante nos recuerda que la confianza en Dios puede proporcionarnos una paz duradera, incluso en los momentos más inciertos. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿no ves que morimos? Y él se levanta, aquíétate, mar, y detiene los vientos. Y los discípulos dicen, ¿quién es este hombre? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Entendieron? El Señor ve tu tormenta, tu crisis, como mi papá, el pulpo negro. No tienes que tener temor. Él se levantó, reprendió los vientos y al mar y le dijo, ¡aquíétense! Y ellos dijeron, ¡wow! ¿De qué está hecho este hombre? Mis queridos, ese Dios que transformó una tormenta en una cálida tarde primaveral, estoy seguro que le dio una oportunidad a el Daniel, a nuestro Daniel, a mi hermano. Yo estoy seguro que él lo último que vio fue el techo de la ambulancia. Pero lo próximo que vio inmediatamente fue el brazo del Señor rescatándolo. ¿Por qué lo sé? Porque no importa cuánto dure una tormenta, si el Señor está allí. Y mi propio hermano decía, yo sé en lo que he creído. Sé que estoy haciendo las cosas mal, pero sé la verdad. Mi otro hermano mayor, Sergio, me llama hace unos meses atrás y me dice, Dante, yo no soy místico, no soy de tener sueños, pero soñé a Daniel, o lo vi, lo visioné. Dijo, entró por la puerta de casa y no estaba flaco como cuando murió. Estaba como cuando tenía 20 y tantos años, con esos dientes blancos todavía. Y estaba vestido de blanco al tono, con un sombrero de capitán, como quien se va a navegar en un plácido velero en el mar Caribe. Entró y me dijo, Sergio, dile a todos que llegué y los espero. Y luego se dio vuelta, dice, y vi su espalda grandota, porque yo siempre lo veía flaquito a lo último, y él estaba con su espalda así, derechito. Como un capitán, derechito así, se fue. Daniel, como yo lo admiraba, como ese gigante que era cuando yo era chiquito. Y cuando me lo contó mi hermano, me conmoví hasta lo más profundo de mi ser, porque le pregunté a Sergio, ¿y se estaba riendo? Oh, sí, Daniel siempre se ríe. No en los últimos años. No, pero sí estaba riendo con ese humor de siempre.
Me dijo, estoy bien, los estoy esperando. Por eso estoy seguro que aunque Daniel vivió los últimos años en una tormenta, conociendo a Jesús, conociendo al capitán de los capitanes, estoy seguro que no se hundió. Estoy seguro que en el último minuto, ahí en la ambulancia, le dijo, ¿por qué tienes miedo, Daniel? No tengas temor. Y se fue a casa y me está esperando. Estoy seguro que eso ocurrió y es mi oración que eso ocurra contigo. Que no te hundas, que no naufragues, aunque la tormenta se haya extendido por años, aunque la metástasis avance, aunque el cáncer esté allí, no te vas a hundir. Te doy mi palabra de honor, que en el último minuto el capitán se despierta y te dice, no tengas miedo. Daniel, no tengas miedo, no tengas temor. Lo que yo pagué con precio de sangre me salió tan caro que no me lo arrebata nadie de mi mano. No tengas miedo. Denle un aplauso de celebración al capitán de capitanes, al rey de reyes. Dante Gebel nos dice que aunque la vida nos presentará tormentas inesperadas, no estamos solos. Dios nos acompaña en cada paso del camino, ofreciéndonos su amor, protección y guía. Al fortalecer nuestra fe, confiar en sus promesas y buscar el apoyo de nuestra comunidad, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y esperanza. Y así es como llegamos al final. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir. Deja un comentario diciendo, no tengo miedo porque tengo a Dios. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga. No mires a los hipócritas ni a la gente, mira a Jesús. Observa cómo vivió, cómo amó, cómo Jesús confrontó la hipocresía que le molestaba tanto como a ti, la tuya y la de los otros. Mira cómo mostró compasión por los más humildes, por los rechazados, cómo defendía a los maltratados, a los oprimidos, a las viudas, a los pobres. Mira cómo Jesús miraba a las personas rechazadas por la religión y se sentían atraídas hacia Él. Mira cómo los pecadores y quebrantados querían estar con Él. Entonces yo puedo animarte a que vuelvas a Jesús y que hoy puedas demoler todo lo que la gente te ha causado. Después de todo son humanos, hechos de polvo como tú y como yo. Y creo que diré esto otra vez. Dios no es demócrata ni republicano. Jesús no es católico, ni metodista, ni bautista, ni luterano, ni reformado, ni anglicano, ni adventista y pentecostal tampoco. Jesús no es de la Asamblea de Dios ni de la Cuadrangular. Y esto va a incomodar la teología de muchos y los va a decepcionar, y me alegro. Dios no se parece a los evangélicos y tampoco es evangélico. Dios nunca decepciona. Dios nunca decepciona. Y quiero decirte, si alguna vez fuiste herido por la iglesia o alguien hipócrita que asiste a ella, lo lamento. I'm sorry, I'm so sorry. Lo siento porque la gente que viene a la iglesia no actúa siempre correctamente. Algunas personas vienen a la iglesia, dicen una cosa y viven otra. Eso ha sido desde el principio de los tiempos. Algunos líderes abusan de su poder y manipulan. Algunos cristianos pueden ser arrogantes, duros, hipócritas, poco amables, faltos de amor. Es decepcionante porque eso no representa a Jesús. Eso no honra a Dios. Y no hay excusa para ello. I'm sorry, lo lamento. De verdad lamento que alguien que dijo ser cristiano te haya causado tanto dolor. Y en total transparencia, como pastor o como líder, a veces pierdo la paciencia y también caigo en el orgullo. También a veces puedo ser crítico y juzgador. A veces me enfoco más en tener razón que mostrar amor. Y cuando eso sucede, hiero a la gente y lo lamento, perdón. Pero yo voy a preguntarte algo. Si fuiste lastimado por la gente y eso te llevó a perder tu fe en Jesús, ¿no es posible que tu fe estuviera puesta en la gente en lugar de haber sido puesta en Jesús? ¿No será que confiaste más en una persona imperfecta en lugar de confiar en un Salvador perfecto?
Yo puedo animarte hoy a que pongas tus ojos en Jesús y nunca te va a decepcionar. Las personas pueden fallarte, Jesús no. Nunca, jamás. Por nuestra salud mental, por nuestra salud emocional, tenemos que entender que no todos los que asisten a una iglesia son cristianos. Y esta palabra va para los que están desilusionados con algunos cristianos o desilusionados con algunos líderes. Ni siquiera todos los líderes de iglesia son cristianos. Porque venir a los servicios no nos hace cristianos, ni tener estudios bíblicos, ni bautizarnos, ni adorar, ni predicar nos hace necesariamente cristianos. Así lo describe Tito capítulo 1 versículo 16. Profesan conocer a Dios. Profesas el arte de predicar. Predican conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Hablan de Dios, pero sus hechos, su vida, los expone. En la parábola de Jesús a las cabras y a las ovejas en Mateo 25:31, vemos que tanto las ovejas como las cabras responden al rey con la misma pregunta: Señor, ¿cuándo te vimos preso, desnudo o hambriento? Pero nota que dicen Señor. No dicen ¿y tú quién eres? Le dicen Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, preso, desnudo? Tanto las ovejas como las cabras. ¿Cuál es la diferencia? Las ovejas mostraron evidencia de la obra de Jesús en sus vidas, mientras que las cabras no lo hicieron, pero ambos reconocieron a su Señor. Entonces, en primer lugar, no todos los que nos decepcionan son necesariamente cristianos. Aunque se congregan, aunque lleguen 20 años, hay gente que se bautizó y dejó la lengua afuera. Por eso es chismosa, porque la lengua no se le bautizó. Habría que hacerle un bautismo de lengua. Bautizar en un vaso. Y sí. Hay gente que se bautiza y es miserable, mente de ratón en cuanto al dinero. Todo quiere que sea gratis, porque la salvación es gratis, todo es gratis, porque cobran y porque hay que pagar y porque quieren que le den Biblias gratis, que le den o si es posible, un subsidio de por vida y le paguen el sándwich para que venga a la iglesia. Y es gente que se bautizó todo menos la billetera, es así. Entonces, no todos los que están en la iglesia son necesariamente cristianos. En segundo lugar, en la iglesia abundan, de esto hemos hablado, los niños inmaduros. Son cristianos, el otro grupo, pero hay muchos niños inmaduros. Jesús siempre se acercaba a las personas como estaban en el momento, y todavía lo hace. No espera que crezcamos para que a partir de crecer nos convirtamos a Él. Nos acercamos como estamos. Y el escritor a los Hebreos, el capítulo 5, verso 13, afirma: porque todo aquel que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. No dice porque es un mundano, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales tienen la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Esto da la pauta, dice el escritor a los Hebreos, de que hay adultos que no hay que decirle esto se puede, esto no se puede, esto edifica a Dios, esto no edifica a Dios, esto glorifica al cuerpo de Cristo, esto lo deshonra, porque ya son adultos. Y hay niños que hay que decirle todo porque son niños, todavía no tienen el discernimiento. Entonces, aunque la salvación es un evento único, la transformación es un viaje que dura toda la vida. Todos estamos siendo transformados todo el tiempo. El Espíritu Santo puede llegar a nosotros, ¡boom!, de una manera instantánea. Pero el cambio se da día tras día con Cristo. Tengo que admitir que los cristianos no lo sabemos todo. No sé, le dije, no sé por qué hay niños con leucemia, no sé. O por qué Dios permitió la pandemia, o por qué Dios permite las guerras, o por qué si las suegras son tan buenas Dios no tiene una. No sé.
Pero siempre le digo, pero sí conozco a aquel que conoce todas las respuestas. Yo sí conozco uno que conoce todas las respuestas. Yo no las tengo, pero conozco. Entonces, Dios no nos mandó a dar todas las respuestas, pero solo quiero que ofrezcamos una relación con Dios por medio de Jesucristo, que es lo que intento siempre hacer cada vez que hablo con Él. Le digo, mira, yo no sé todas las respuestas, pero te puedo conducir a aquel que sí las tiene. Y esa relación con Jesucristo es la respuesta a todas nuestras preguntas, que algunas las vamos a saber de este lado de la eternidad y otras las vamos a conocer del otro lado del sol. Pero durante años hemos estado ofreciendo lo que no debimos haber ofrecido nunca. ¿Qué es eso? Respuestas que no podemos dar. Y hemos dicho, por ejemplo, si estás enfermo es porque algo habrás hecho, tienes que confesar algo oculto, por eso esa enfermedad no se va. Y eso es una respuesta torpe, porque yo he conocido gente muy piadosa, muy temerosa de Dios, que ha luchado o ha bregado con una enfermedad durante toda su vida, o confinado a una silla de ruedas, o en el peor de los casos a un tumor, a la diabetes, sujeto a diálisis, etc. Hemos dicho cosas, si no recibes el milagro es porque te falta orar con más fe, lo cual es otra torpeza, otra falacia, porque ¿cuánta gente ha orado con mucha fe, ha hecho todo lo que se supone que debe hacer y por alguna soberana razón no sana? Otros sí. Yo creo en la sanidad divina, pero hay otros que no, otros tantos que regresan frustrados a casa después de una noche de milagros, por ejemplo. Si a eso le agregamos que si no has recibido el milagro es por tu falta de fe, encima le ponemos una dosis helada de culpa. Hemos dicho, si te va mal es porque dejaste de congregarte y saliste de la cobertura pastoral o apostólica. Entonces, tras que alguien se fue del redil, le agregamos el miedo de la maldición. Si no prosperas porque no estás diezmando u ofrendando, por eso estás atado a la miseria, que no es toda la verdad. Y un buen día, un chinito se comió un murciélago aparentemente, se propagó un virus y quienes alegaban saber todas las respuestas se encerraron en su casa pidiendo prudencia porque esto era demasiado contagioso y porque ya no tenían todas las respuestas. No pudieron decir el COVID te agarra por falta de fe, te contagiaste de este virus porque no oraste lo suficiente, porque hay una virgencita oculta en el cajón. Se nos acabaron las respuestas. Obviamente yo no estoy juzgando la prudencia ni las asepsias sanitarias que en su momento todos estuvimos obligados a tomar. Pero fue decepcionante cuando la gente notó que quienes decían tener todas las respuestas, ahora también tenían muchas preguntas y por sobre todo muchísimo miedo. Entonces la gente decía, ¿y dónde están ahora los hacedores de milagros? ¿Dónde están ahora los que proclamaban que Dios hace cualquier milagro? Sí, hubo 2 o 3 reprendiendo el virus del COVID, pero el COVID duró lo que Dios permitió que dure. Entonces quiero decirte que no estás solo. A Jesús tampoco le gustaba que la gente dijera una cosa y viviera otra. De hecho, lo confrontaba, le molestaba bastante y por eso lo confrontaba cuando él veía esa gente que nos desilusiona a nosotros, también lo desilusionaba a Jesús. Jesús los reprendió al menos en la palabra 7 veces a los líderes religiosos que decían vivir en santidad, pero que eran en realidad egocéntricos, petulantes, escondían un odio solapado. Y en una de esas reprensiones en Mateo 23, 27 le dice, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¿Qué palabra esa? ¡Ay de ustedes! Cuando mi mamá decía, ¡ay de ti, Dantecito! Yo sabía que estaba condenado al escobazo, yo ya sabía. Y Jesús decía, ¡ay de ti! ¡Ay de ustedes! Escribas, fariseos, hipócritas. Hipócritas eran los actores que podían cambiar de máscara
en el teatro griego y él usó esa palabra para exponerlo, mostrarle los hilos del espectáculo que estaban montando. Hipócritas, que son semejantes a tumbas blanqueadas. Por fuera están luciendo hermosos, por dentro están llenos de huesos, de muertos, pútridos, de líquido cadavérico, de inmundicia. Así usted también, que por fuera quieren parecer justos delante de los hombres, por dentro están llenos de hipocresía, están llenos de iniquidad. Así les predicó el Señor. Él sabía que eran pecadores, pero le exasperaba el constante intento de estos tipos de encubrirlo y barnizar el exterior con un exterior falso. Entonces Jesús siempre mostraba una gracia infinita para cualquier pecador que buscaba perdón. Nunca vamos a ver a Jesús enojado con una prostituta, o enojado con un ladrón, con un cobrador de impuestos en aquel momento, o enojado con un pagano, ni con un centurión. Nunca. Nunca perdía los estribos por muy pecador que fuera el que estaba enfrente de él. Pero tenía tolerancia cero para los hipócritas. A los hipócritas es como algunos ven los argentinos, como el chicle, ni lo escupen ni lo tragan. Y por si alguno queda con alguna duda diciendo, bueno, a lo mejor Jesús tuvo un mal día, les dijo: serpientes, camada de víboras, ¿cómo creen que van a escapar del juicio del infierno? Con razón los llevaron a la cruz. Entonces hay que reconocer que no todo lo que nos enseñaron es perfecto. Quizás nuestros primeros pasos en la fe, esto va para los que están desilusionados con la iglesia. Quizás nuestros primeros pasos en la fe fueron en una congregación de pensamiento positivo, donde nadie nos entrenó para la vida real. Y al principio eso es lindo, porque uno entra a la iglesia y te dice, reclama las promesas, agárrate una promesa de acá, ahora empodérate, una palabra está gravitando, a bien quien la atrapa, y pasa en el altar y reciba, empodérense. Al principio siente que entraste en Marvel. Te sientes un superhéroe, pero no te entrenaron para la vida real. Y esos fueron tus inicios, así se fundamentó tu fe. Después te chocaste contra la vida real y dijeron, me timaron. O tal vez crecimos en una congregación que se hizo énfasis mucho en lo emocional. Hay gente que sus primeros pasos en Cristo eran las emociones. Sienta la presencia de Dios. ¿Qué pasa que no siente la presencia de Dios? Reciba el fuego. Y hay gente que no se prende. Hay gente que es leña verde. Mi papá era uno de esos, alemán, imagínate. El pastor le decía, reciba. Él ponía el pie así, sin tu abuela me voy a caer. Y pues yo no siento nada. Y la gente que va a esas iglesias emocionales, hay algunos que se frustran y otros que no, que les encanta y pasen al altar y sienta la chiripiorca de la unción y emborráchese. Y claro, no está mal, no estoy haciendo un juicio de valores, lo que digo es que no nos enseñaron a madurar en una fe más adulta. Entonces después, durante la semana, nos sentimos ese fuego y entonces nos frustramos y decimos, me timaron, la iglesia, Dios me defraudó. Dios no te defraudó. Nos vendieron humo, pero Dios no nos defraudó. Yo en mi caso crecí en una congregación atizada por el miedo. Así que me adoctrinaron que no podía ver televisión porque me iba al infierno, todo me iba al infierno. Jugar cartas no podía, escuchar música secular, bailar, ir al cine, hacerme tatuajes, jugar o mirar fútbol, meterme en la misma piscina que el sexo opuesto. Íbamos de campamento, se metían solo las mujeres, las condenadas tenían el mejor sol, cuando nos metíamos nosotros ya hacía un frío. Y encima, quién sabe si orinaban dentro de nosotros, no tenemos nada. Pero siempre que salían había más agua. No podíamos leer historietas,
Yo era fanático de las historietas, me encanta dibujar, no podíamos leer ni el pato. Se predicaba esto, aunque no lo crean. Dios me muestra que alguien oculta un pato Donald debajo de la cama. Así no podíamos ver los Teletubbies, los pitufos, porque salimos a buscar qué era lo diabólico, que los Teletubbies representaban no sé qué, que cuidado con los pitufos, que son 12 pitufos y una pitufa sola. Orgía seguro. Y a las mujeres les iba mucho peor. Porque a las mujeres se las cosificaba como un simple... Las mujeres en la iglesia donde yo crecí eran un simple objeto de pecado. No podían usar pantalones, no podían depilarse, maquillarse, cortarse el cabello, usar blusas ajustadas menos. Nada que tentara a los santos hombres de la congregación. Me entregué a Cristo, decía la hermana, aféese a partir de ahora, porque usted puede ser una tentación con patas. Así era. Por la gracia de Dios y por mi honestidad intelectual, llegué a un punto en que yo no podía seguir creyendo lo que siempre había creído. Y comencé a replantearme mi fe ingenua de la infancia. ¿Qué era cierto y qué no lo era? Y esta es la pregunta medular del mensaje hoy. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que la fe que construimos no es tan correcta, no es tan sana, ni tan sólida como suponíamos? Yo te voy a decir lo que podemos hacer. Usamos el maravilloso arte de derribar. Demolición. ¿Qué haríamos si descubriéramos que nuestra casa tiene algunos problemas? En alguna habitación las maderas están podridas, la cañería está defectuosa, hay una grieta en los cimientos. Y de pronto la casa que nos hacía sentir seguros, que era una extensión de lo que éramos, el hogar, ya no es lo que pensábamos que era. ¿Y qué hacemos entonces? Demolemos. No toda la casa, pero la parte que hay que demoler para reedificar. Volver a empezar no es fracasar. Volver a empezar no es qué pérdida de tiempo, no. Volver a empezar es concederse una nueva oportunidad de ver a Jesús con ojos nuevos y no a través de la religión. Eso es volver a empezar, ¿sí? Entonces es más difícil sacar de la mente viejos pensamientos que poner pensamientos nuevos. Y ese es el desafío que enfrentó Jesús. Si uno analiza las enseñanzas de Jesús, vamos a ver que su objetivo principal era la demolición. El sermón de la montaña fue demoler y demoler y demoler. Demoler el viejo aprendizaje. Ustedes han oído que se dijo, mas yo digo. ¡Ay! Terrible. Estaba diciendo, derribemos creencias incorrectas para construir nuevas creencias que son verdad. Estaba desinstalando conceptos viejos con verdades nuevas. Pero es más fácil, oigan esto, encontrar algo incorrecto en lo nuevo que admitir que hay algo incorrecto en la vieja manera de hacer las cosas. Lo nuevo siempre tiene algo de incorrecto, pero ¿y lo viejo no tiene cosas incorrectas? Claro que sí. Pero decimos, es que yo soy fiel a la senda antigua. No, somos fieles a la cultura, no a la senda antigua. La fidelidad no consiste en defender una cultura. La fidelidad es la valentía de repensar, de demoler lo que haya que demoler, de ser autocríticos. Entonces es muy de sabios encontrar el valor de examinar nuestras creencias. A ver, ¿yo cómo nací? ¿En qué creo? Verificando si lo que yo creo se alinea con la palabra de Dios. Porque si me enseñaron que la enfermedad
desde un resfrío hasta un cáncer, de ser producto de la desobediencia, de un pecado, voy a sufrir cuando me enferme, así me agarra un catarro. Entonces eso hay que desinstalarlo. Porque no puede haber resurrección sin muerte. Y no se puede reconstruir la fe sin antes demoler las creencias heredadas. Salomón dijo, hay un tiempo de derribar y hay un tiempo de edificar. ¿Por qué diría que hay un tiempo de derribar? Porque hay que derribar cosas. Para el crecimiento hay que derribar. Hay un momento que hay que sacar los pañales de casa. Y a menos que tenga un problema degenerativo o un problema de desarrollo, el niño va a dejar los pañales y eso es sano. Hay un momento que hay que sacar la cuna de la casa. Ya no duerme más en la cuna. Puede tener 40 años y dormir en la cuna. Se fue. Entonces, a veces asumimos que todas nuestras creencias provienen de la Biblia, pero probablemente heredamos creencias de otras personas, del primer pastor que tuvimos, de la cultura, y asumimos que provienen de la Biblia. Entonces nunca tenemos que perder de vista que somos personas imperfectas que aprendemos de otras personas imperfectas. Lo que yo digo acá no es infalible, porque yo soy imperfecto. Yo te digo lo que creo, Dios me dijo que te diga. Cada uno tendrá su tamiz, su colador, y retendrá lo bueno. No te gusta el chiste de suegra, lo dejas pasar, pero no por eso te vas a apartar de Dios. No son buenas las suegras, pero no por eso te vas a apartar de Dios. El tema es que un día empezamos a ver a Jesús con ojos nuevos. Y nos damos cuenta, por ejemplo, que durante años, vemos a Jesús con ojos nuevos y nos damos cuenta que durante años fuimos parte de una congregación que nos manipulaba para sacar dinero. Y hay aquí gente con $1,000 y alguien va a traer 10.000 al altar y no voy a empezar a orar hasta que esto no esté lleno de billetes. Y un día se nos abren los ojos y decimos, me decepciono contra Dios. No, estás creciendo. Otros nos damos cuenta que los líderes nos adoctrinaron con el miedo, con irnos al infierno, nos manipulaban, se metían en nuestra vida privada. Y nosotros servíamos en todas las actividades de la iglesia por culpa. O pertenecíamos a una iglesia. Un día nos damos cuenta que pertenecíamos a una iglesia, que el predicador nos decía qué podíamos ver en la tele, qué libro leer. Si podíamos escuchar a tal o cual predicador, teníamos que pedirle permiso. O con quién deberíamos ponernos de novios. Incluso el pastor tenía que aprobar nuestra relación. Te gustaba una chica y el pastor primero tenía que aprobarla. No sé cómo la aprobaría, pero la tenía que aprobar. O nos percatamos que pertenecíamos a una iglesia en la cual no dejaban que ningún divorciado sirva a Dios, porque deshonraba lo santo. Pero por dentro conocíamos muchos matrimonios de líderes de la iglesia que sostenían una hipocresía. Entonces, ¿qué hacemos cuando se nos abren los ojos? ¿Abandonamos a Dios? No, dejamos ir lo que no es verdad, demolemos. Significa que cuando nosotros pecamos, culpamos a las circunstancias. Estaba bajo presión, Dios sabe que pasé un tiempo difícil. Cuando otros pecan, culpamos su carácter. Hipócritas, le decimos. Entonces somos rápidos para señalar a otros de hipocresía. Pero cuando justificamos nuestros errores, mientras condenamos el carácter de otros, ¿eso no nos hace hipócritas? ¿No nos convierte también en grandes hipócritas? Y entonces el Señor nos diría, camada de víboras. Camada de víboras. Legión de serpientes. Todos pecamos y herimos a la gente. Yo hiero a la gente, tú hieres a la gente. Todo lo hacemos porque somos iguales. Y si nos ofendemos por el pecado de otro que nos decepcionó, es porque olvidamos que es polvo, al igual que nosotros. Hechos 13:50, que los judíos instigaron a las mujeres piadosas, distinguidas, a los hombres prominentes de la ciudad, para provocar una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de la comarca. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? ¿Abandonaron la fe?
Ay, me decepcionó la iglesia, dijeron. Ya no me congrego porque la iglesia me decepcionó. Si se hubiesen centrado en la ofensa, se habrían frustrado. Durante todos estos años yo descubrí que quienes me decepcionan son las personas, Dios nunca. Una vasija de barro es la que me decepciona. Me decepciona alguien imperfecto como yo. Yo poseo dos cualidades que hacen que la gente que no esté dispuesta a conocer mi corazón me odie de inmediato, así, a primera vista. Número 1, soy argentino. Por lo tanto, debo ser un soberbio y un altanero. Punto. Número 2, estoy al frente de una gran congregación, por lo tanto, debe ser un predicador de prosperidad. Punto. No hay más lugar para el debate. Y esas personas a las cuales le caigo mal, con tan solo verme, editan fragmentos de mensaje para validar lo que ya creen ellos de mí, que no va a cambiar, no van a cambiar de opinión. Y todos los días esas creyentes o no creyentes se levantan y dicen, ¿cómo puedo hoy ofender a Dante? El tema es que muchos deciden dejar de asistir a la iglesia cuando un cristiano hipócrita los ofende. Pero eso es una respuesta emocional que va contra la lógica. No hacemos eso en los restaurantes. ¿Te imaginas que te sirvan una mala comida y dices, ya está, no como nunca más en mi vida? ¿Dejaríamos de alimentarnos porque tuvimos una o dos o tres malas experiencias? De la misma manera no podemos rechazar todas las iglesias porque tuvimos una mala experiencia en una o dos, ni rechazar a Dios por unos pocos cristianos que fallan, que tal vez ni sean cristianos en realidad. No es justo juzgar a la iglesia por una sola, y mucho menos, y es más injusto juzgar a Jesús por alguno de sus seguidores. Entonces, si metemos a todos en la misma bolsa, eso nos va a terminar alejando de Jesús, y no es justo para nosotros porque necesitamos a Jesús desesperadamente. Entonces, si la iglesia nos decepcionó, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicieron Pablo y Bernabé. Ellos decidieron, no vamos a dejar que los pecados de otros nos alejen de la bondad de Dios. Dios no los defraudó, la gente los defraudó. Y todos somos polvo. Y Hechos 13:51 dice, sacudieron el polvo de sus pies como advertencia de que se iban de ahí y se fueron llenos de gozo del Espíritu Santo. Se sacudieron el polvo. Punto final. Y las razones por las cuales han decidido alejarse varían entre, por ejemplo, cuando más necesité de mi líder o cuando más necesité la contención de la iglesia, ni siquiera se preocuparon por mí. Solo estaban interesados en mi ofrenda o en mi diezmo. Pero nadie me llamó, nadie me visitó, ni hablar del que tuvo que despedir a un ser querido por el COVID y no tuvo la contención de la iglesia por normas legislativas o por desdén, no lo sé. Otros dicen, cuando me enteré que mi pastor tuvo problemas morales, o ni siquiera problemas morales, problemas en su matrimonio, yo ya no pude confiar en el Dios que él predicaba. O cuando me enteré que el pastor tenía problemas de rebeldía con sus hijos, supe que todo era una farsa. Otros dicen, yo crecí en la iglesia, pero después de ver cómo actúan algunos creyentes en las redes sociales, decidí que estoy mejor afuera. Hasta los inconversos son más respetuosos que algunos creyentes. Alguien me escribió hace relativamente poco y me dijo, mi padre nos crió de una manera rígida y nos obligaba a ir a la iglesia y a leer la Biblia todas las mañanas, y un día descubrimos que tenía una doble vida. Así que me fui. Cuando digo una doble vida, no es que se vestía de Batman y salía a combatir el crimen, obviamente, ¿no? Así que me fui de la iglesia, dice esta señorita, porque
me di cuenta que todos, incluyendo mi padre, son unos hipócritas. Alguien más dice, yo admiraba a mi líder de jóvenes hasta que salió a la luz que no vivía la vida que él mismo decía que todos debíamos vivir. Entonces la pregunta es, ¿por qué todas estas personas, que a diferencia de mi amigo periodista que se autodefine agnóstico, estas personas que algún día estuvieron comprometidas con Jesús, ahora están tan lejos de Dios y algunos viéndome o mirándome con cierto recelo, diciendo, bueno, a este flaco más o menos me lo aguanto, pero no creo que alguna vez pise una iglesia? Como tantos fueron desilusionados, no por Dios, fueron desilusionados por otros creyentes, por otros cristianos. Ahora, convengamos que Pablo le escribe una carta a Tito en el capítulo 2 e implora y dice, entre otras cosas, que los ancianos sean sobrios, que sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Luego dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, léase, no con espíritu de doña Florinda, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. No como esa que dijo sujeta, le va a quedar así, si me falta el respeto. Sujetas a su marido. Y luego dice Pablo, esto quiero llegar, dice Pablo, le dice a Tito, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces sí hay un efecto colateral, donde el mal testimonio termina implicando la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y continúa, porque él no deja ningún estrato de edad fuera, dice Pablo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú, Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, entereza, seriedad, de modo que el adversario se avergüence, ya dice otra vez, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto coincide o es coincidental cuando la palabra dice, bienaventurados cuando hablen mal de ti, mintiendo, no diciendo la verdad. O sea, que el diablo no tenga nada para decir de ti, lo dice Pablo. En otras palabras, a través de los años hemos hecho caso omiso a estos consejos, y es por esa razón que mucha gente todos los días se aleja más de Dios, porque nos miran a nosotros y nosotros vamos a ser la única Biblia que algunos lean en toda la vida. ¡Hipócrita!, dijo Jesús. Saca primero la viga de tu ojo y entonces vas a ver bien, en todo caso, para sacar la basurita del ojo de tu hermano. Ya Jesús hablaba de proyección mucho antes que Freud, mucho antes que cualquier psicólogo. ¿Cómo vas a mirar la basurita del otro cuando tienes un depósito de basura en el tuyo? Entonces ninguno de nosotros estamos en condiciones de juzgar a nadie. Ninguno, no podemos juzgar a nadie. Cuidado cuando oras y dices, Señor, ¿dónde está tu justicia? Tú no quieres la justicia de Dios. Tú no quieres la equidad de Dios. No. Tú necesitas gracia como yo. No quieres justicia para el otro, porque si la justicia cae para todos, no habrá nadie el domingo que viene aquí, nadie. Entonces el trigo y la cizaña, dijo Jesús, crecen en el mismo campo. Y Jesús advirtió en Mateo 13:29, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto a ella. No sea que en el afán de salir de cacería de brujas y desenmascarar a los falsos profetas estés tocando en ungido.
Dejen que ambos crezcan juntos. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, dijo Jesús, diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos y quémenla. El trigo, llévenlo a mi granero. Eso es algo que hace el Señor. El dueño del campo tiene la última palabra. Dios no nos puso aquí para decir quién va al cielo y quién va al infierno. El dueño del campo tiene la palabra, la última, ¿sí? Entonces vamos a llegar al cielo y va a haber gente que nosotros no hubiésemos dejado entrar. Y vamos a ir al cielo y vamos a buscar gente que Dios no dejó entrar y que nosotros pensábamos que tenían comprado ya el lote allá arriba. Porque Él es el que conoce los corazones, Él no mira lo que el hombre mira. Y Él dice, ustedes no se ocupen de sacar la cizaña, no la saquen. No la saquen. Dejen que crezca junto. Cuando llegue el juicio final, yo me encargo. O sea, Dios nunca nos mandó ni de FBI, ni de limpiadores de vida, ni de controladores, ni policías del pensamiento ajeno. Dios nos dijo, dejen crecer juntos, todo, sí, trigo y cizaña. Entonces, hay creyentes que no son realmente creyentes y se congregan. Y hay creyentes que son niños. Eso lo tenemos que tener muy claro. Tercer lugar, la iglesia está compuesta también por gente mal enseñada. Mi mamá me solía decir maleducado. Y yo le decía, ¿y quién me educó? El insulto era para ella, no para mí. Entonces, aclaro. La etimología es, la iglesia está llena de gente mal aprendida y también mal educada. Mal educada y mal aprendida. Tenemos que reconocer que en nuestros fundamentos de la fe, puede que haya grietas causadas por creencias defectuosas. Y para esto voy a decir lo que me dice mi amigo a mí. Agradezco tu honestidad intelectual. Tenemos que reconocer que puede que tengamos creencias defectuosas. Ese es el tercer grupo. Hay mucha gente con creencias defectuosas. No lo hace por maldad. Y para ver esas creencias defectuosas en uno mismo, hace falta mucha valentía e, insisto, mucha humildad intelectual. Nosotros solemos pedirle a Dios que haga algo nuevo. No hay nadie que alguna vez nos haya dicho, Señor, haz algo nuevo en mí. Había una canción que decía, toma mi vida y hazla de nuevo. Siempre decimos, hazme de nuevo como el alfarero. Y cuando Dios dice, bueno, entonces para hacerlo nuevo tengo que romper lo viejo, no se asusta. No, pero tampoco rompas lo viejo. Entonces, solo porque seamos cristianos no significa que no tengamos que actualizar, refinanciar nuestra ingesta de fe. Si uno no refinancia el tipo de alimentación que recibimos, vamos a morir antes de tiempo. Es como querer hacer un viaje largo con un combustible mediocre. Hoy en día no nos podemos alimentar como nos alimentaban nuestros padres. Y a ver si coincidimos. Mi mamá, todo era pobreza en casa, todo tenía que durar. Con el mismo aceite se freía todo el mes. Mi mamá decía, saca el aceite de freír. El aceite de freír no era un frasco que decía aceite para freír. Era el aceite que habíamos freído 34 días. Era alquitrán, algo negro. Metías la carne y la carne decía, no, por favor, así. No salía empanizada, salía embarrada la carne. Aceite en cantidad industrial, fritura, así. Se comía y era lo que había, no había alimento transgénico, ni orgánico, nada. Hoy en día las enfermedades han ido aumentando. Entonces, si uno no refinancia la ingesta y dice, a ver, no puedo seguir comiendo como comía hace 30 años atrás, porque si no voy a morir. Bueno, lo mismo en términos espirituales. Y muchos de nosotros creemos que Dios nos dé algo nuevo, pero no les permitimos que arrebate lo viejo. Queremos quedarnos con lo viejo, pero queremos lo nuevo. Y no se puede traer muebles nuevos si están los modulares viejos. Jesús dijo en Marcos 2:22, nadie echa vino nuevo en odres viejos.
Porque el vino nuevo rompe el odre, se pierde el vino, se pierden los odres. Así que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y parte de dejar lo viejo, es algo conocido como nuestro filtro, con ese sesgo cognitivo que llaman los psicólogos, en palabras simples, que todo lo procesamos, todo lo que vemos y lo oímos lo procesamos a través de nuestra realidad subjetiva. Los cristianos solemos compartir un filtro en común, todos, que es así es como me lo aprendí o como me lo enseñaron. Así es como yo di mis primeros pasos de fe. Punto. Eso es algo que compartimos todos. Así es como me lo enseñaron. Y si nosotros no demolemos algunas tradiciones, van a terminar socavando todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, porque ese va a ser el filtro. Ahí es cuando la iglesia nos decepciona. Pero nos decepciona porque tenemos un filtro. Decimos, pero esto no es lo que aprendí. No, no es lo que aprendimos. Es más, yo predico muy poco de lo que aprendí, porque de lo que aprendí, insisto, era el miedo al infierno. Así se predicaba en las plazas cuando yo era chico. ¡Arrepiéntate! Como en los días de Sodoma y Gomorra. Había un loco que gritaba así, la gente decía, Satanás, y se iba. La ecuación, en la ecuación no había amor. Yo no digo que el infierno no sea real, lo que digo es no podemos meter a la gente a la iglesia por miedo a lo que hay afuera. Entonces, como repito hasta el cansancio, una mitad del crecimiento espiritual consiste en aprender lo que no sabemos. La otra mitad consiste en desaprender lo que creemos saber, sin tocar las bases. Pero por desdicha, como te dije recién, desaprender es el doble de difícil que aprender. Y los analfabetos de este siglo no son los que no pueden leer y escribir, son aquellos que no tienen la capacidad de desaprender y aprender. Hay cosas que con mi edad, yo no soy un viejo de 90, yo ya no llego. Tu abuela, ya vas a tener que... Your grandmother. Hay cosas a las cuales yo ya no llego. No, pero hay cosas que yo ya no puedo desaprender. No puedo. En términos de la vida, no en términos de la Biblia. Hay cosas que ya tienen que ver con mi edad. Me cuesta ver ciertas películas actuales porque no las entiendo. Y no es que necesariamente son películas torpes o idiotas. Es que a lo mejor yo estoy acostumbrado a otro tipo de cinematografía. Tengo recuerdos del recuerdo. A veces cometo el error de decir, quiero que vean esta película que está buenísima, que de chiquito, y a los 10 minutos me da vergüenza de lo que veía cuando yo era chiquito. Pero una vez que uno quiere aprender algo, ya no quiere desaprenderlo. Una vez que creemos algo, ya no queremos no creerlo. Pude haberme apartado de la iglesia cuando abrí los ojos, alegando que el evangelio me decepcionó, como hacen tantos. No me congrego más porque te manipulan con el miedo. Eso es lo que pude haber hecho, era fácil. Número 2, pude haberme transformado en un líder resentido. Y hoy sería uno de esos predicadores que arrojan veneno desde el púlpito y mandan a la gente al infierno, porque así es como crecí y así es como enseño. Y número 3, que es lo que Dios me ayudó a hacer y fue más difícil, demolí lo viejo y construí una fe nueva, más fuerte, basada no en lo que mis padres creían, ni en lo que me enseñó la iglesia de la infancia, sino en lo que dice la Biblia. Y me deshice de lo tóxico del moho y empecé a ver a Jesús de vuelta. ¿Es maravilloso, sí o no? Pero mucha gente, en lugar de desechar lo malo y conservar lo bueno, lo tira todo, incluso lo que es verdadero. No me congrego más, la iglesia me decepcionó. La iglesia no te decepcionó. Dios no te decepcionó. Entonces, cuando derribamos lo viejo, ¿cómo construimos lo nuevo? Viendo a Jesús, dejando de ver a sus seguidores. Le dije a mi periodista amigo inconverso, tu problema es que miras mucho a los seguidores y poco a Dios.
¿Y cómo uno mira a Dios? Bueno, es como cuando armamos un rompecabezas y no sabemos por dónde empezar. ¿Qué hacemos? Miramos la imagen de la caja y eso nos ayuda a entender cómo encajan las piezas. Generalmente damos vuelta a la caja y está la imagen. Jesús es la imagen de la caja y a través de Él entendemos todo lo que hay en la Biblia y vamos encajando las piezas. En Juan 14:8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos felices. Y Jesús le dijo: he estado con ustedes todo este tiempo y no saben quién soy. El que me vio a mí, vio al Padre. Jesús le dijo: yo soy la imagen de Dios. Entonces, si llegamos a conocer a Jesús, conocemos a Dios. Cuanto más conocemos a Jesús, más conocemos a Dios. ¿Me siguen, sí o no? Cuando observamos la vida de Jesús, nos damos cuenta que era asombroso en su carácter, en su amor, en su comprensión, la forma que trataba a la gente con gracia, con ternura, el modo que veía al peor de los pecadores. Ahí está todo, cómo era Jesús, así es Dios. Tal cual es el Hijo, tal cual es el Padre. Entonces, repaso final. Número 1, en la iglesia no todos son cristianos. Número 2, en la iglesia abundan los niños inmaduros. Número 3, en la iglesia hay gente mal aprendida y mal enseñada. Y acaso lo más importante, en la iglesia, cuarto, todos estamos en proceso y somos imperfectos, todos. Sine qua non, todos, ¿sí? ¿Ven? Para ser claros, ya no son ellos, ya no son los otros, somos nosotros. Y aunque cada vez es cierto, nos parecemos más a Jesús, a veces seguimos cayendo en pecado. Pecados más groseros, menos groseros, todos los pecados miden igual para el Señor. El homicida y el chismoso. ¿Amamos genuinamente a Jesús? Sí, pero en un momento de debilidad podemos decir alguna mentira para salir del paso o una palabrota. A veces traicionamos a alguien. Sí. Segunda de Corintios 4:6 dice que Dios ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y los Salmos 103:14 dice: Él sabe que somos débiles, porque sabe que fuimos formados del polvo y somos polvo. Entonces, por muy maduros que seamos, somos vulnerables. Y si alguien dice: no, yo no lo soy, eres más vulnerable todavía. Porque Proverbios 16:18 dice que la soberbia precede la caída. Entonces todos nos vamos a decepcionar, unos a otros. Y aquel que diga: gloria a Dios que a mí la iglesia nunca me decepcionó, ya te vas a decepcionar, falta poquito. ¿Me vas a decepcionar a mí? Sí, cuando encuentres a un pastor mejor, cuando cambies de destino, cuando diga: me voy del Estado porque conseguí un trabajo mejor, cuando decidas creer que Marcos Witt es más simpático que yo. Ay, por lo menos él canta. Sí, pero no es tan elegante. ¿Ven? Yo también voy a decepcionarte si algún día termina mi asignación, si Dios me hace partir a otro destino. Pero escucha esto: yo peco, tú pecas. Todos pecamos, vosotros pecáis. Solo que tenemos la manía de ver los pecados ajenos y por eso nos decepcionamos. Alguien hace una mala maniobra en el tránsito, en el freeway, en la ruta, y casi hace que nos estrellemos. ¿Qué decimos? Una de dos: o es un imbécil, o va mirando el celular, o es un chinito. Pueden ser tres. Pero supongamos que alguien nos toca bocina porque nosotros hicimos una mala maniobra. ¿Qué decimos? Es que yo no lo vi al auto. Dios sabe que no lo hice a propósito. Iba orando. Yo no estoy minimizando el hecho de que te hayan lastimado. Puede que eso te haya hecho retroceder muchos casilleros. Puede que te haya costado muchos años, que te haya robado la inocencia, que te haya causado profundo dolor. La gente puede ser muy cruel.
El dolor puede ser insoportable, pero Dios quiere que sigas adelante y mejores. Hoy mismo tenemos que sacudirnos el polvo de lo que haya pasado. Yo entiendo que si te han maltratado, traicionado, un líder abusó, vas a necesitar mucha oración, luego sacudirte otro poco. Tal vez terapia y luego sacudirte otro poco. Tal vez orar más, consejería, introspección y sacudirte otro poco. No es fácil, pero en algún momento, por tu bien, tienes que quitártelo de encima. Encontrar la capacidad de perdonar y dejar ir. Y como Pablo y Bernabé, seguir adelante lleno de alegría del Espíritu Santo. Esa iglesia y ese pastor que te falló no son Jesús. Y debes saber que yo no digo esto a la ligera. Yo me tengo que sacudir algo toda la semana. Yo entiendo que la mayor queja contra la iglesia es que está llena de personas hipócritas y de fariseos con mente cerrada. Yo quiero creer que eso no es cierto. Pero las peores heridas que he experimentado han venido de personas hipócritas y fariseos con mente cerrada. Por eso te entiendo. Si puedes levantar tus manos al cielo conmigo, Señor, gracias. He transmitido lo que creo me has dicho que diga. He tratado de no contaminar el menú, lo que has preparado como santo chef para que hoy nos alimentemos. Solo lo he traído a la mesa de los comensales. Pero yo te ruego que hoy todos podamos usar el maravilloso arte de derribar, demoler lo que nos sirve. Dios nos está mostrando dónde hay moho, dónde hay termitas, dónde hay cañerías que no funcionan y hay partes de nuestras vidas y nuestras creencias que tenemos que demoler. Demuele. Pero no te contamines con el cuerpo de Cristo, no juzguemos. Yo tuve que entender que en todo caso la religión me había decepcionado, pero nunca Dios. Él siempre estuvo ahí. Estuvo en los hospitales, estuvo en los cementerios, estuvo allí cuando despedí a mis padres. Dios siempre estuvo allí. Él nunca te ha dejado, nunca. Y hay gente mirándome en distintas partes del planeta que dicen, yo me alimento solo del video, yo me alimento solo de esto y no quiero ir más a la iglesia, me defraudaron. Mira, las iglesias son eso, hospitales de gente enferma. El error fue que los líderes les hicimos creer durante años a la gente que los más santos estaban dentro y los más perdidos estaban fuera. Pero este es un lugar de gente enferma, de gente en reparación, de gente con problemas. Entonces el chisme todavía habita aquí. La murmuración habita aquí. El falso testimonio para algunos es moneda corriente. Y van cambiando. Porque algunos no son convertidos, porque algunos recién son niños y porque otros están en proceso. Pero todos los días crecemos un poquito más, nos acercamos más a un encuentro con el Señor. Y mientras que eso ocurre, herimos, lastimamos, somos como puercoespines. Aún si nos acercamos para calentarnos, lastimamos. Y yo te pido perdón, donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo, si un líder, un pastor, no mostró confianza, si te decepcionó, si te quitó tu dinero, si te manipuló, si un día dijo una cosa y al día siguiente otra, si cometió el pecado del nepotismo y de priorizar sus hijos, su familia por encima de la congregación, si te hartaste de los que flexibilizaban la palabra para justificar un deseo egoísta, qué sé yo, tantos pecados, yo tengo otros tantos, pero pido perdón para que puedas tú sanar tu corazón y decir, Señor, tú no me has defraudado, fue el hombre que falló,
fueron los imperfectos, fue el tesoro en vasos de barro. Fueron esos vasos de barro, esos vasos imperfectos los que fallaron, no el tesoro. El tesoro queda, por eso nos ha traído hasta aquí. Vamos, adora al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por esta palabra de transmitido, Señor, esto, y sé que tu Espíritu ha sellado esto en los corazones. Permítenos irnos con convicción de cambio, convicción de renuevo. Permítenos refinanciar, replantear nuestras creencias, nuestro sistema de fundamento espiritual. Trae, Dios, una renovación de la mente, una vuelta a la palabra, una vuelta a la verdadera adoración. Transfórmanos en un pueblo que adore de corazón y no solo de labios. Ayúdanos en la humildad a reconocer que no tenemos las respuestas a todo, pero sí conocemos a aquel que las tiene. Bendícenos. Vamos, levanta tus manos y agradece conmigo al Señor. Dile, Señor, gracias por este día. Gracias porque nos has bendecido, porque nos has traído, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, yo te ruego, Dios, que bendigas a estos tus hijos, a este tu ejército, durante la semana, durante el mes, los que están de visita y no nos volveremos a ver por un tiempo. Que tu bendición los acompañe, que tu gloria y tu favor llegue a los hogares, a las casas, a las salas de estar, a los sitios donde hay gente viendo, a los salones donde la gente se junta. Reciban esta palabra. Y que la gracia, y que el poder, y que la magnificencia de su poder esté con nosotros mañana, día, tarde y noche. Y que cada día digamos, Señor, gracias por abrir mi mente, por la exhortación con amor, por hacerme entender. Te doy gracias. Gracias por esta cuna de campeones, por estos obreros de primera línea. Los bendigo en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén. Que sea hecho. Bendecidos para bendecir. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. Uy, se nos fue el tiempo. Chau. Dios te bendiga. Hasta el domingo que viene. Bendecidos.